versículo 11. Dice, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Está hablando de quién el Señor. ¿De quién habla el Señor ahí, hermanos? La palabra. Pero ¿de quién específicamente? Lo leemos un poquito más antes. Dice, lea conmigo desde el 5, 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían, dice, ni aún nacido, ni había hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Dos hermanos, muy claro el ejemplo, cómo el Señor escoge a uno y al otro no. ¿Por qué? Eso está solamente en el corazón de Dios. Dice la Biblia, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. El versículo 11 dice que no había nacido ninguno de los dos, pero dice que tenía que cumplirse el propósito de Dios conforme a la ¿qué? A la elección. Conforme a lo que Dios ya había, hermano, predestinado, eso se iba a dar. ¿Por qué escogió Dios a Jacob y a Esaú no? Él lo sabe. Dios en su corazón lo conoce. No porque Esaú, vuelvo y lo repito, no porque Esaú había hecho maldad, ni tampoco porque Jacob hubiera hecho algo bueno, porque como dice la misma palabra, ni siquiera habían nacido ninguno de los dos. Ni siquiera habían nacido, pero eso es lo que se le conoce como la elección, una elección que Dios hace entre unos y otros, entre una nación y otra. Jesús mismo lo dijo. Si no estoy mal, es San Mateo, capítulo 4, verso 25. Y tal le digo. No es Mateo, ahorita se lo entiendo. Lucas. Voy a verificar. Sí, amén. Lucas 4:25 dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda, en Sarepa de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Y estas son unas palabras muy tremendas, hermano. Y déjeme explicarle por qué. El Señor Jesús les estaba hablando a los judíos. Amén. Amén, hermanos. Vale, el Señor le hablaba, no se me duerman. El Señor le hablaba a los judíos. Y cuando el Señor le habla a los judíos, hermano, había algo contradictorio entre los judíos y Jesús, porque Jesús
hablaba la verdad. Los judíos creían en su interpretación de la palabra de Dios. Jesús le dice, ustedes no pueden ser más. Comienza una discusión y el Señor Jesús les enseña de cómo el Señor tuvo misericordia de dos personas que no eran judías. Que Dios tuvo misericordia de ellos. Cómo Dios, de entre todas las viudas que habían ahí, el Señor escogió a una viuda que no era ni siquiera judía. Escogió a un leproso que tampoco era judío. Y esa elección, hermano, que Dios hizo y que Jesús declara, le cuesta casi la muerte a Jesús antes de tiempo, porque dice la Biblia que lo llevan a un lugar bien alto y de ahí lo querían aventar al precipicio a Jesús. Y Jesús escapa porque todavía no era su hora ni era la manera como él iba a morir. Y como él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Amén. Entonces ahí está también la elección, cómo Dios elige por su voluntad, por su perfecta voluntad, por lo que Él tiene, hermano, ya de antemano dispuesto. Él hace una elección incondicional. Amén. Ok, ahora el tema que comenzamos en esta noche, hoy sigue entrando en detalles en el tema de hoy, es la expiación limitada. Y ahorita le explico el tema. Expiación limitada. Amén, hermano, ese es el tema. La expiación limitada. Y vamos a tomar como base en el libro de los Romanos, capítulo 9, verso 11. Lo acabamos de leer. Ok, expiación limitada. Cuando hablamos acerca, hermano, de la expiación limitada, ¿qué es una expiación? En el tiempo de los judíos, por ponerle un ejemplo, cada año ellos tenían una fiesta. Y había una fiesta en la que el sacerdote tenía que sacrificar un cordero. Y ese cordero representaba que cada año que ellos sacrificaban ese cordero, el Señor perdonaba los pecados del pueblo. Era una celebración de los judíos que hasta el día de hoy ellos la siguen practicando. Una expiación limitada o una expiación es como un sacrificio sustitutorio. En otras palabras, una expiación, para que te lo entienda un poquito más fácil, una expiación es que siendo usted o siendo nosotros merecedores del castigo eterno y condenados ya, el Señor Jesús vino y tomó la posición que cada uno de nosotros tenemos. Él toma la posición de condenado y paga por nosotros la deuda que nosotros no podíamos pagar. Esa es una expiación, que Él tomó nuestro lugar. Por lo menos en el caso de los esclavos en aquel entonces, un esclavo era esclavo para toda la vida. Pero había maneras, muchas veces, de cómo el esclavo podía ser comprado o se podía dar una cierta cantidad de dinero y se podía comprar su libertad. En el caso de Jesús, lo que la palabra de Dios enseña es que Él vino y tuvo una muerte sustitutoria. En otras palabras, que lo que usted y yo merecíamos, Jesús vino y pagó el precio por eso. Había un plan perfecto de parte de Dios. No había ninguna manera como el hombre pudiera alcanzar el perdón ante Dios, porque somos malos, porque por buenas obras no podemos ser malos. Entonces había necesidad de un mediador, de una muerte sustitutoria, de alguien que muriera en pago por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser libres y perdonados, justificados ante el Padre. Entonces el Señor Jesús viene y Él paga, hermano, por los pecados. Paga ese precio que nosotros tendríamos que haber pagado, que no teníamos cómo pagar. El Señor lo paga. Pero en Romanos capítulo 9, verso 11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Sino por el que llama. En esa palabra yo me quiero quedar. Cuando hablamos de una expiación limitada, estamos hablando de la salvación, del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. La pregunta es, cuando el Señor viene y, como le digo, lleva el castigo de quién llevó Cristo. Y piensen eso. La salvación es
o dice la Biblia que él obtuvo la salvación también. Pero la salvación ¿de quién? ¿Por qué murió el Señor? ¿Por quiénes murió el Señor? ¿Hasta dónde llega la salvación del Señor? Eso tenemos que comprenderlo bien en esta noche. Y espero que usted ponga toda su atención y todo su empeño para que trate la manera de comprender mucho, de comprender bien lo que vamos a hablar en esta noche. Yo quiero que apunte 3 cosas conmigo. Número 1. La muerte de Jesús, por ejemplo, vamos a definirlo en esas 3 cosas que son las más comunes, en las 3 maneras como podríamos definir el porqué o la salvación de quién buscaba Jesús. Número 1, murió, uno de los conceptos, Jesús murió para salvar a todos los hombres sin distinción. Póngalo ahí, número 1. Jesús murió para salvar a todos los hombres sin distinción. Acuérdense la pregunta, ¿por quiénes murió Jesús? Número 2, Jesús murió no para salvar a nadie en particular. Póngalo ahí, no para salvar a nadie en particular. Y número 3, no para salvar a nadie en particular, dijimos. Número 3, para salvar a un cierto número. 3 cosas. Ahorita vamos a detener un poquitito ahí, porque quiero que entendamos bien. Número 3, para salvar a un cierto número. Ahora, yo quiero preguntar, de estas 3 opciones que le hemos dado, de estas 3 cosas que hemos apuntado, ¿cuál es para usted la más cierta? ¿Murió el Señor por todos los hombres sin distinción? ¿O murió no por nadie en particular, sino para aquellos, hermanos, que quisieran abrir su corazón a Dios? ¿O salvó o murió el Señor, se sacrificó por cierto grupo de personas en particular? ¿Cómo estuvo? Piense. El número 1 dice que murió para salvar a todos los hombres sin distinción. A esto es lo que se le conoce, hermano, como el universalismo. ¿Qué es el universalismo? El creer que Jesús murió por el mundo entero, por cada una de las personas en el mundo. Eso se le llama universalismo. ¿Por qué? Porque si Jesús murió por todas las personas en particular, es una de las cosas que enseña a la Iglesia Católica. Si Jesús murió por todo el mundo, entonces no habría necesidad de predicar el Evangelio, porque ya todos son salvos. Si Él murió por todo el mundo, como Él lo enseña, por cada una de las personas, hermano, en particular, si Él murió por todos, eso es un universalismo, porque entonces hay 2 cosas, hermano, hay muchas cosas graves. Una de ellas es eso, que Jesús habría muerto absolutamente por todos, hasta por el más vil pecador, pero si así fuera, entonces el sacrificio de Jesús no fue efectivo. Porque hay muchas personas que han muerto en sus delitos y pecados, que no se han arrepentido de sus maldades. Personas que no pueden ser salvas. Eso significa que hay muchas personas que se han perdido. Desde la muerte de Jesús para acá, hay muchas personas que han sido condenadas, que han muerto en sus delitos y pecados. Jesús le dijo a los hombres de aquel entonces, de cierto os digo, que si no os arrepentís, moriréis en vuestros delitos y pecados.